Chicago, Illinois. Las noticias sin pelos en la lengua. Sin censura. Con Vicente Serrano. Comenzamos ya. Amigos, amigas, estamos transmitiendo en vivo y en directo. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Aquí vamos a hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Y en esta ocasión me da mucho gusto saludarlo desde una de las universidades más importantes de México, la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California. Y me siento honrado porque me permite el director Natanael Ramírez Angulo, el director de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, transmitir desde su oficina, porque aquí se está desarrollando a partir de hoy un foro importantísimo, el 16º Congreso Nacional de la ALADA. Van a hablar de las relaciones internacionales hacia Asia y África, el cambio político, la transformación económica y el desafío ambiental. La Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California está organizando este foro y nosotros estamos transmitiendo aquí por esa precisa razón. Con el cambio de gobierno, ¿hacia dónde apuntan las relaciones de México hacia el mundo? Y bueno, vamos a hablar de muchas cosas desde aquí, desde la UABC en Tijuana, Baja California, de lo que está ocurriendo a ambos lados de la frontera, porque está calientito el programa. Hoy, nuestro corresponsal en la mañanera, Rafa Herrera, de quien nos sentimos muy orgullosos, de alguna manera confronta, presiona al presidente Andrés Manuel López Obrador para que dé respuestas acerca de la reunión, la tan cacareada reunión del presidente con Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, en la casa del vicepresidente de Televisa. Y creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha en la mañanera para darnos muchos detalles que no se conocían. Desestima las críticas, creo que le saca un poco de presión al tema. Y bueno, habla sin pelos en la lengua, sin censura. Y también, sin pelos en la lengua, sin censura, el presidente Andrés Manuel López Obrador pregunta quién, por qué está detrás del movimiento de los profesores de la CENTE que reventaron la sesión de ayer en la Cámara de Diputados. Ayer no hubo sesión en la de diputados debido a la presión de estos docentes que piden la caída de la reforma educativa. Pero dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿a quién le están haciendo el juego? ¿A los conservadores? Porque nosotros hemos señalado que se va, que la mal llamada reforma educativa va a caer en este gobierno. Y se pregunta entonces por qué el reventar la sesión, se pregunta entonces por qué de estas manifestaciones, de estas protestas. Vamos a platicar sin pelos en la lengua, sin censura. Y algo que nos tiene que ocupar el día de hoy, la periodista Vicky Ward reveló que Luis Videgaray, Jared Kushner y Steve Bannon conspiraron para llevar a Donald Trump a Los Pinos con nuestro pedazo de expresidente Enrique Peña Nieto. Hay un libro que sale a la luz, que sale al público y que apunta a que no exagerábamos cuando señalábamos aquí en Sin Censura que Luis Videgaray se había convertido en algo así como el enemigo público número uno de México. El enemigo número uno de México debido a cómo cabildeó, cómo maquinó la visita de Donald Trump cuando era candidato a Los Pinos. Entre otras cosas, nos mintieron cuando señalaron que las invitaciones habían sido simultáneas tanto para Donald Trump y Hillary Clinton. Pues resulta que, fíjense que siempre no. Y ya que estamos hablando de personajes que tienen que rendir cuentas y transparencia, Josefina Vázquez Mota, ahora resulta, la panista Josefina Vázquez Mota le exige a Andrés Manuel López Obrador que escuche las voces sobre las estancias infantiles. Y desde esta trinchera le pedimos a Josefina Vázquez Mota que por fin escuche la voz del migrante. Exigimos que nos diga qué fregados pasó
con el dinero de los migrantes mexicanos, esos más de 1,000 millones de pesos que le dio el gobierno de Enrique Peña Nieto a través de la Fundación Juntos Podemos para disque apoyar a los paisanos, y de los que no se han dado cuentas, no se ha dado transparencia. De hecho, Chepina, con mucho respeto le decimos, senadora plurinominal, usted no nos ha cumplido una promesa que nos hizo en Sin Censura de regresar para dar esas cuentas claras ante la audiencia de Sin Censura cuando la agarramos en la maroma inflando los números de supuestos apoyados por la Fundación Juntos Podemos. Y si de esas mujeres hablamos, que ya procesaron a uno de los achichincles de Rosario Robles Berlanga, la ex secretaria de Desarrollo Social, la ex titular de la SEDATU, que dice que por el desvío de 185 millones de pesos. Si ya cayó el achichincle, y como nos prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no iban a ir con chivos expiatorios, ¿para cuándo cae el pez gordo llamado Rosario Robles Berlanga? Bueno, pues vamos a platicar de estos y otros temas, pero antes de entrarle a la mañanera, antes de entrarle a lo que consideramos es la parte importante, cuando incluso nuestro corresponsal Rafa Herrera pregunta al presidente sobre la reunión de Jared Kushner en la casa del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez. Saludo con mucho gusto a la distancia desde acá, desde Tijuana, Baja California, la frontera entre los dos países, México y Estados Unidos, a mi buen amigo Antonio Toño Ruiz, en los controles de la nave, allá en nuestros estudios en Chicago. Mi querido Toño, te saludo con mucho gusto. Saludos, Vicente, hasta Tijuana la Bella. Me da muchísimo gusto que estés ahí en una institución tan destacada como es la Universidad Autónoma de Baja California, y en una ciudad que pues es tan linda para muchos, para otros es una ciudad de muchos contrastes. Te mando un saludo con muchísimo gusto y quiero decirte que en efecto el programa de hoy está echando fuego, Sin Censura está echando fuego. Estas declaraciones en un libro de una periodista sobre una supuesta conspiración entre precisamente el enemigo de México y en ese entonces aprendiz de canciller, que ni tan aprendiz, pero enemigo sí, Luis Videgaray, con Jared Kushner, yerno de Donald Trump. Pero lo que me llama la atención ahí es eso, que se menciona a un Bannon, un Steve Bannon que estuvo muy cerca siempre del presidente Trump desde la campaña. Un personaje que ha sido relacionado con la ultraderecha en Estados Unidos, con tendencias racistas, con tendencias antiinmigrantes y lo que es peor. Esta conspiración, si es que es cierto, si es que se comprueba, le hubiera dado en todo caso el triunfo a Donald Trump. Tú lo recordarás perfectamente. Tú estuviste ese día en Phoenix, Arizona, en ese discurso que dio Donald Trump después de regresar de México, después de vomitarse en la casa de todos los mexicanos y en la cara de Enrique Peña Nieto. Y el presidente Peña Nieto en ese entonces no dijo nada. Le hizo el caldo gordo a Donald Trump, y este libro podría confirmar que no andábamos tan perdidos, mi querido Toño, con lo que hemos señalado una y otra vez. Hubo una conspiración de Videgaray, no sé si de Enrique Peña Nieto, pero convence Videgaray a Enrique Peña Nieto, y de esta manera se apoya groseramente la campaña de un candidato que iba a la baja. Hillary Clinton despegaba, y ese es el punto importante, porque después de la visita a Los Pinos, Donald Trump se levanta en las encuestas y termina ganando la Casa Blanca. Ya vamos a platicar de eso a detalle, mi querido Toño, y también tenemos que hablar de esto que sí es verdaderamente chingón, si me permiten la expresión. La Suprema Corte de Justicia de México determinó que los servidores públicos no pueden bloquear a los usuarios en redes sociales. Pues habría que pasarle la nota a uno que otro para que nos desbloqueen, mi querido Toño. Y esto es que por fin
parece un triunfo Y para es que la esto libertad de es tan expresión. importante para la libertad de expresión, Toño, que los servidores públicos entiendan que son eso, servidores del público. Y si el mexicano de a pie le quiere cantar la neta, le quiere leer la cartilla en redes sociales, pues que vayan haciendo piel más adecuada a los tiempos que vive México, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación les prohíbe que nos bloqueen. Vicente, lo voy a decir en tus palabras, no sé qué te pasa, a lo mejor porque estás ahí en esa universidad tan bonita como es la Universidad Autónoma de Baja California, pero es más bien si los ciudadanos, si los mexicanos y las mexicanas quieren decirle algo al servidor público, pues se chingan. No los mexicanos, los servidores. Y no nos pueden bloquear, no pueden bloquear a periodistas, no pueden bloquear a ciudadanos, no pueden bloquear, vamos, a ningún mexicano, a ninguna mexicana. Empiecen ya a desbloquearnos. Determinación de la Suprema Corte de Justicia. Bravo. Muy bien, pues esos son los temas que vamos a abordar sin pelos en la lengua, sin censura el día de hoy.